Después de descubrir a mi anciana madre llorando por el acoso constante de la HOA, liderado por nuestra vecina hambrienta de poder, Patricia, decidí usar mis recursos de multimillonario para destapar los secretos corruptos que estaban destruyendo nuestra pacífica comunidad. Pero cuando mi investigación reveló algo mucho más siniestro que simples normas ridículas, ¿acaso el reinado de terror de Patricia encontraría finalmente un rival a su altura? ¿Alguien que realmente pudiera contraatacar? Bienvenidos a mi canal. Suscríbete si quieres más historias sobre Karens y HOAs. El día en que todo cambió empezó como cualquier otro domingo por la mañana. Estaba en videollamada con mi madre, mientras ella me mostraba con orgullo sus premiadas rosas. El mismo jardín que había cuidado con amor durante 30 años en nuestro tranquilo vecindario suburbano. Fue entonces cuando escuché por primera vez aquella voz chillona a través del teléfono de mamá. Disculpe, pero esas rosas están violando claramente la sección 8.2 del reglamento de la HOA. Las manos de mamá temblaban mientras giraba la cámara, revelando a nuestra nueva vecina, Patricia Wheeler, parada allí con su impecable traje beige, una cinta métrica en una mano y su teléfono en la otra, ya tomando fotos. Miré impotente cómo esa mujer, a la que jamás había visto en mi vida, empezaba a sermonear a mi madre de 72 años sobre cómo sus queridas rosas estaban exactamente media pulgada demasiado cerca de la acera. Acabo de ser elegida presidenta de la HOA, anunció Patricia con una sonrisa engreída, y voy a restaurar los estándares adecuados en este vecindario. Agitó su cinta métrica como si fuera un arma. Tiene 48 horas para mover estas rosas, o se le impondrá una multa de $100 por día. Intenté mantener la calma. Mamá, no te preocupes. Yo me encargo de la multa. Dirigir una exitosa empresa de tecnología significaba que podía permitirme pagarla sin problema. Pensé que con dinero el problema desaparecería. Mirando hacia atrás, debí haber reconocido las señales de advertencia. Las rosas eran solo el principio. En menos de una semana, Patricia encontró 3 violaciones más. El buzón vintage que papá había instalado antes de fallecer, de repente, ya no cumplía con los estándares de la comunidad. Los carillones de viento, que mamá usaba para medir la dirección del viento en su jardín, fueron declarados contaminación acústica. Incluso su colección de gnomos de jardín, que había acumulado durante décadas, fue etiquetada como adornos tecnológicos que debían retirarse de inmediato. Cada mañana, Patricia hacía sus rondas de inspección, con su regla y su cámara, en mano. Se detenía en la casa de mamá más tiempo que en cualquier otra, tomando medidas y fotos desde todos los ángulos. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre cómo parecía obsesionada con nuestra propiedad, pero nadie se atrevía a enfrentarse a ella. Habían visto lo que le pasó a la familia Johnson cuando cuestionaron una de sus violaciones. Sus apelaciones se perdieron misteriosamente y las multas se duplicaron. Yo estaba en medio de una fusión empresarial masiva, volando de ciudad en 107 ciudad para reuniones clave. Cada vez que aterrizaba, había un nuevo correo de Patricia con otra notificación de infracción. Mamá intentó manejarlo sola, pero su artritis le dificultaba seguir el ritmo de las interminables exigencias de Patricia. Incluso dejó de asistir a sus reuniones del club de jardinería. Le daba demasiada vergüenza aparecer con tantas infracciones. El punto de quiebre llegó cuando mamá me llamó entre lágrimas. Patricia había publicado fotos de nuestra propiedad, no conforme, en el grupo de Facebook del vecindario, llamándola una monstruosidad que estaba reduciendo el valor de las propiedades. Ver el jardín de mi madre, su orgullo y alegría, etiquetado como la vergüenza del vecindario, rompió algo dentro de mí. Lo que Patricia no sabía era que, mientras ella jugaba a ser dictadora con su cinta métrica, yo estaba finalizando la venta de mi empresa. Ella pensaba que estaba lidiando con un hijo ocupado, alguien que simplemente pagaría las multas para hacer desaparecer los problemas. No tenía idea de que estaba provocando a un oso con los recursos no solo para contraatacar, sino para cambiar por completo las reglas del juego. Esa noche, mientras reservaba un vuelo a casa,
Recibí un correo de Patricia con una cotización de un contratista para mejoras obligatorias en el paisajismo. Por un total de $23,000, muy amablemente, había adjuntado una lista de contratistas aprobados, todos cobrando casualmente 3 veces la tarifa normal. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Estimada señora Wheeler, abordaré estos temas en persona. Nos vemos pronto. Lo que Patricia no sabía era que no solo estaba volviendo a casa con un talonario de cheques. Estaba volviendo con un plan. Y su pequeño y perfecto abuso de poder estaba a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. La mañana comenzó con otra carta certificada en el buzón de mamá. Mi corazón se hundió al ver sus manos temblorosas mientras la abría. Era el 5º aviso solo este mes. Patricia Wheeler, nuestra vecina de al lado y presidenta de la HOA, había intensificado su campaña en nuestra contra. Esta vez, afirmaba que la bandera estadounidense de mamá estaba montada 2 pulgadas demasiado baja y que teníamos exactamente 48 horas para corregirlo o enfrentar una multa de $500. Ayudé a mamá a sentarse en su silla favorita y le preparé un té mientras me contaba lo que había sucedido el día anterior. Patricia había estado 30 minutos en nuestra entrada, tomando fotos de las queridas rosas de mamá y midiendo la altura de cada arbusto con una regla. Cuando mamá intentó preguntarle qué estaba haciendo, Patricia simplemente respondió con un tono cortante: si no puede mantener su propiedad, según los estándares de la HOA, tal vez debería considerar mudarse a un hogar de retiro. Al día siguiente, aparecieron volantes en los buzones de todos los vecinos. Se anunciaba una reunión de emergencia de la HOA para abordar graves violaciones de propiedad que amenazan los valores de nuestra comunidad. Patricia había programado cuidadosamente la reunión para el mismo día en que, según ella, yo debía estar en Japón, cerrando el trato más grande de mi carrera. Lo que no sabía era que había estado grabando en secreto cada una de nuestras interacciones y llevaba un registro detallado de su acoso. Esa tarde, mientras ayudaba a mamá en su jardín, noté a Patricia organizando lo que parecía una reunión privada en su patio trasero. El señor Anderson y el señor Thompson, ambos miembros de la junta de la HOA, estaban allí, junto con otros vecinos. A través de la cerca, escuché la voz chillona de Patricia. Es una verdadera pena lo de la casa de Elor. Mi amiga agente de bienes raíces dice que propiedades así pueden reducir el valor de nuestras casas en un 15%. Esa noche, revisé las cámaras de seguridad de mamá, y lo que descubrí me hizo hervir la sangre. Patricia había estado entrando en nuestra propiedad por las noches, moviendo ligeramente las macetas de mamá sobre la línea de propiedad, y luego tomando fotos al día siguiente como prueba de violaciones. Verla saboteándonos deliberadamente me enfureció, pero mantuve la calma. Necesitaba más pruebas. La semana siguiente, mientras Patricia estaba en el trabajo, contraté a una empresa profesional de jardinería para renovar completamente el jardín de mamá. Cada detalle estaba exactamente conforme a las especificaciones de la HOA. Me había aprendido de memoria cada norma del pesado manual de reglas. La expresión en el rostro de Patricia cuando llegó a casa no tuvo precio. Se quedó casi 1 hora en su entrada, tomando medidas, sacando fotos, desesperada por encontrar violaciones que ya no existían. Pero Patricia no había terminado. Empezó a publicar sobre mamá en el grupo de Facebook del vecindario, afirmando que había visto ratas cerca del comedero de pájaros. Cuando otros vecinos defendieron a mamá, esas publicaciones en el grupo de Facebook desaparecieron misteriosamente. Poco después, empezaron a aparecer denuncias anónimas en los buzones de esas mismas personas, señalando supuestas infracciones en sus propiedades. Yo estaba en medio de una videoconferencia con inversionistas potenciales cuando mamá me llamó entre lágrimas. Patricia había convencido a la junta de la HOA para que todos los propietarios estuvieran obligados a repintar sus casas en colores aprobados dentro de 30 días. Y sorpresa, sorpresa, el único contratista aprobado era la empresa de su cuñado, que casualmente cobraba 3 veces la tarifa normal. El ingreso fijo de mamá no podía soportar otro gasto inesperado. Esa noche, mientras la consolaba y le prometía que todo estaría
Bien, noté algo extraño a través de la ventana de la cocina. Patricia tenía otra reunión en su patio trasero, pero esta vez, con personas que jamás había visto en el vecindario. Se pasaban papeles entre ellos y señalaban diferentes casas en lo que parecía ser un mapa de propiedades. Todavía no podía probarlo, pero algo más grande estaba ocurriendo. Aquí. Esto ya no se trataba solo de gnomos de jardín y colores de pintura. Cancelé mi viaje a Japón. La casa de mamá y todo nuestro vecindario me necesitaban aquí. Patricia pensaba que estaba lidiando con un hijo ocupado, alguien que simplemente pagaría las multas para evitar problemas. No tenía ni idea de que había estado construyendo en silencio un caso contra ella, ni de que tenía los recursos para contraatacar de una manera que jamás imaginaría. Mientras observaba su reunión a través de la ventana, mi teléfono vibró con un mensaje de un viejo amigo de la oficina de registros del condado. Lo que había encontrado sobre los pasados negocios de Patricia con la HOA me dejó sin palabras. El momento en que crucé la puerta de la casa de mamá, mi corazón se rompió. Ahí estaba ella, sentada en su silla favorita, con las manos temblorosas mientras sostenía un aviso de color rojo brillante. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus amados gnomos de jardín estaban alineados en la mesa del comedor como pequeños soldados a punto de ser exiliados. Hice todo lo posible por mantenerme al día, susurró mamá, con la voz entrecortada. Pero mis manos ya no cooperan, Mostró sus dedos hinchados, deformados por la artritis. El aviso de última advertencia amenazaba con poner un embargo sobre su casa. ¿La razón? Sus arbustos eran 2 pulgadas más altos de lo que Patricia había establecido como estándar. Me senté con mamá, revisando meses de avisos de infracción de la HOA. Cada uno era más absurdo que el anterior. La fila de ladrillos alrededor de Minnesäntesdorf. Su jardín no era del tono rojo aprobado. Sus carillones de viento eran una supuesta contaminación acústica. Incluso el comedero para pájaros fue clasificado como una atracción desagradable para la vida silvestre. Mientras trataba de tranquilizar a mamá, mi teléfono vibró con mensajes de los vecinos. Patricia había estado yendo puerta por puerta con una presentación de PowerPoint sobre cómo la casa de mamá estaba reduciendo el valor de las propiedades del vecindario en un 15%. Incluso había editado fotos para hacer que el jardín de mamá, perfectamente mantenido, pareciera descuidado y cubierto de maleza. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo Patricia atacó a mamá justo después de que yo me fuera al extranjero para el mayor trato de mi carrera. El timing era demasiado perfecto. Un rápido vistazo a sus redes sociales me reveló que Patricia seguía obsesivamente las noticias de mi empresa. Había comentado en artículos sobre su crecimiento, al mismo tiempo que acosaba a mi madre. A la mañana siguiente, hice algunas llamadas. La venta de mi empresa por 89 millones acababa de cerrarse, pero mantuve eso en secreto. En cambio, contraté a un equipo profesional de jardinería para que documentara cada centímetro de la propiedad de mamá. Tomaron medidas detalladas, fotos y videos, demostrando que todo su mantenimiento estaba dentro de las normas originales de la HOA. Normas que Patricia había cambiado en secreto sin la aprobación de los propietarios. Pero Patricia no perdió tiempo. Por la tarde, convocó a una reunión de emergencia de la HOA para la semana siguiente. El motivo: discutir acciones inmediatas contra propiedades que amenazaban los estándares de la comunidad. Incluso contrató seguridad para impedir que mamá asistiera, argumentando que su presencia sería perturbadora. Lo que Patricia no sabía era que ya había hablado con 3 firmas de abogados especializadas en disputas con la HOA. Tampoco sabía que había obtenido los registros de propiedad de todas las casas del vecindario, ni que había solicitado todos los registros financieros de la HOA de los últimos 5 años. Lo más importante, no tenía idea de que su campaña de acoso perfectamente cronometrada acababa de elegir pelear contra alguien con los recursos para investigarla a fondo. Hasta el último rincón de su historial como presidenta de la HOA.
Desde la ventana de la cocina de mamá, la vi caminar por la acera con su cinta métrica en la mano. Sonreía con suficiencia mientras tomaba fotos de las rosas de mamá. Estaba tan ocupada documentando infracciones insignificantes que ni siquiera notó el auto del investigador privado estacionado al otro lado de la calle, o la cámara capturando cada uno de sus movimientos. La reunión de la HOA era en 7 días. Patricia pensaba que estaba a punto de lograr su mayor victoria, pero algo en su repentino interés por esta propiedad no cuadraba, y yo estaba dispuesto a averiguar exactamente qué era, sin importar el costo. Esa noche, tras ver llorar a mamá, no pude dormir, así que comencé a revisar cada documento de la HOA que tenía en mis manos. Había algo extraño en la forma en que Patricia perseguía a ciertos vecinos pero ignoraba a otros. A la mañana siguiente hice algunas llamadas. Mi vieja amiga de la universidad, Sara, ahora una abogada inmobiliaria de élite, era la persona perfecta para ayudarme a descubrir la verdad. Y así puse las cosas en marcha. La primera bandera roja apareció cuando solicitamos los registros financieros de la HOA. Patricia intentó bloquearnos, alegando que eran documentos privados. Pero Sara sabía la verdad. Esos registros debían estar disponibles para todos los propietarios. ¿Qué estaba escondiendo Patricia? Contraté a los mejores investigadores privados de la ciudad. Lo que descubrieron fue peor de lo que imaginaba. Patricia tenía un acuerdo especial con la empresa de construcción de su cuñado, Wheeler's Perfect Homes. Cada vez que encontraba una violación, obligaba a los propietarios a contratar su empresa para las reparaciones. A 3 veces el precio normal. Cuanto más escarbábamos, peor se ponía todo. Una pareja de ancianos, los Anderson, perdió todos sus ahorros para la jubilación cuando Patricia los obligó a reemplazar todo su techo por culpa de una sola teja, floja. Los García tuvieron que pedir un préstamo para rehacer su entrada, a pesar de que estaba en perfecto estado, solo porque el tono de gris no era el aprobado. Mientras tanto, la mejor amiga de Patricia, Susan, tenía un coche oxidado estacionado en su jardín desde hacía meses, sin una sola infracción. Pero lo peor aún estaba por venir. Los investigadores encontraron algo impactante. Patricia usaba el dinero de la HOA para viajar a Hawái. Había estado escribiéndose cheques a sí misma desde el fondo comunitario, alegando que eran para reparaciones de emergencia que nunca ocurrieron. En 3 años, había robado más de $50,000 de nuestros vecinos. Pasé semanas construyendo un caso sólido. Reuní imágenes de cámaras de seguridad, estados de cuenta bancarios y declaraciones juradas de contratistas que habían sido amenazados para guardar. Silencio. Todo ese tiempo Patricia seguía acosando a mamá por su jardín, sin tener la más mínima idea de lo que se avecinaba. Entonces llegó el gran avance que necesitábamos. Una exasistente de Patricia me contactó. Tenía copias de correos electrónicos donde Patricia se jactaba de cómo estaba limpiando el vecindario, expulsando a los residentes mayores que no podían pagar sus ridículas multas. Apuntaba específicamente a personas que creía incapaces de defenderse. Llamé a una reunión de emergencia con los miembros de la junta de la HOA. Patricia no estaba invitada. Cuando vieron las pruebas, quedaron horrorizados. Muchos ya sospechaban que algo estaba mal, pero tenían miedo de hablar. A medida que hablábamos, salieron más historias. Patricia usaba las reuniones de la HOA para espiar a los vecinos, planeando sus próximos ataques según quién se veía más vulnerable. Pero la pieza final del rompecabezas llegó cuando encontramos pruebas de que Patricia había cambiado las reglas de la HOA sin votos legítimos. Había inventado nuevas regulaciones, cada vez que le convenía. Incluso falsificó firmas en documentos oficiales. Sabía que teníamos suficiente para detenerla. Pero quería asegurarme de que nunca pudiera hacerle esto a nadie más. Llamé a los noticieros locales. Si la junta de la HOA intentaba encubrir esto, estaba listo para exponerlo todo. Luego programé una reunión con la oficina del fiscal del Síntesis Distrito. Esto ya no era solo un abuso de poder, era un delito. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo,
Los investigadores encontraron una conexión entre Patricia y 3 otras HOAs en ciudades cercanas. Había estado asesorando a otras juntas de HOA, dándoles consejos sobre cómo manejar a los residentes difíciles. ¿Cuántas otras comunidades había envenenado con sus tácticas? La reunión de la HOA era en 2 días. Patricia no tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, mientras organizaba todos mis archivos de evidencia, mamá me llamó. Patricia estaba en su puerta otra vez. Sostenía otro aviso de infracción y amenazaba con poner un embargo sobre la casa. Sonreí, sabiendo que esa sería la última vez que Patricia acosaría a mi madre. Lo que Patricia no sabía era que la reunión de mañana no sería sobre el jardín de mamá, sería sobre sus propios crímenes. Y había invitado a unos invitados especiales. La División de Fraudes Inmobiliarios del FBI. La mañana de la reunión de la HOA se sentía diferente. Mi equipo de abogados había preparado 3 enormes cajas de pruebas, cada una más destructiva que la anterior. Cuando entré al centro comunitario, vi a Patricia en su asiento de siempre, con su sonrisa arrogante de siempre. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Comencé mostrando los mapas de propiedad. Resulta que la adorada pérgola de rosas de Patricia estaba 6 pulgadas sobre la propiedad de su vecino. La misma infracción por la que había estado multando a otras personas. La sala se quedó en silencio. Luego, saqué los registros financieros. 5 años de aplicación selectiva de normas, multas perdonadas para sus amigos y duplicadas para las personas que no le gustaban. Los susurros comenzaron, pero el verdadero golpe vino después. Reproduje las cámaras de seguridad mostrando a Patricia aceptando dinero en efectivo de Bob's Home Repairs, el único contratista que había aprobado, para las violaciones de la HOA, el mismo contratista que cobraba 3 veces la tarifa normal y luego dividía el dinero extra con ella. Alguien en la parte de atrás jadeó. Patricia trató de interrumpir, su rostro poniéndose rojo de furia. Esto es ridículo. Yo solo trataba de proteger el valor de nuestras propiedades, pero no había terminado. Mostré las cartas de los residentes mayores que tuvieron que pedir préstamos para pagar sus multas absurdas. Los gastos médicos de Mr. Johnson, quien se cayó limpiando sus canaletas, porque Patricia lo amenazó con embargar su casa. La sala explotó. Los vecinos empezaron a compartir sus propias historias. Las luces de Navidad que tuvieron que quitar. Los aros de baloncesto de sus hijos, que fueron obligados a desmontar. Las camas de jardín que fueron destruidas por órdenes de Patricia. Años de frustración contenida salieron a la luz. Entonces presenté mi plan. Ya había comprado 4 propiedades en el vecindario, lo suficiente para exigir una elección especial. Mi firma de abogados había redactado nuevas reglas para la HOA, diseñadas para prevenir abusos futuros. Se crearía un comité de revisión para analizar todas las violaciones, y se establecerían protecciones especiales para los propietarios ancianos y discapacitados. Patricia se levantó, temblando. No. ¿Pueden hacer esto? He sido presidenta durante 6 años. Conozco las reglas. Ese es el problema, respondí con calma. Conocías demasiado bien las reglas y las usaste para lastimar a la gente. Eso se acabó. La votación fue unánime. Patricia fue destituida como presidenta. Pero eso no era todo. La Fiscalía del Distrito estaba muy interesada en las pruebas de malversación y los sobornos que habíamos descubierto. 3 semanas después, Patricia enfrentaba cargos criminales. Los fondos recuperados se usaron para iniciar un programa de asistencia comunitaria, ayudando a los residentes mayores con el mantenimiento de sus casas. Ahora, el jardín de mamá florece más que nunca, y sus gnomos de jardín han aumentado en número. La nueva junta de la HOA se reúne cada mes, no para acosar a los vecinos, sino para compartir galletas y ayudarse mutuamente. La semana pasada, vi a Patricia cargando una camioneta de mudanza. Su preciosa cerca blanca, la misma que obligó a 5 familias a quitar, tuvo que ser desmontada. Bajo las nuevas reglas, mientras se alejaba,
Mamá y yo nos sentamos en el columpio del porche, bebiendo limonada y escuchando sus carillones de viento. ¿Sabes?, dijo mamá, sonriendo a sus gnomos. A veces la mejor venganza es simplemente hacer lo correcto. Al día siguiente, recibimos una llamada de un reportero. Resulta que casos similares de corrupción en la HOA estaban apareciendo en todo el país. Nuestra historia había iniciado un movimiento, y ahora otras comunidades estaban luchando también. Los gnomos de mamá se convirtieron en un símbolo de resistencia contra los abusos de poder de la HOA en todas partes. A veces, los mayores, cambios comienzan cuando una sola persona dice «basta», o, en nuestro caso, con una maestra jubilada y su ejército de jardineros.